Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, sean a esta plática informativa sobre la oferta curricular interdisciplinaria. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de los docentes de nuestros 6 cursos que integran esta oferta 2019-2020. Y bueno, pues nada más una pequeña aclaración, esto no es una conferencia, lo que buscamos es otros espacios para acercarnos a nuestro público objetivo, que son los alumnos de las escuelas del IMBA que se encuentran aquí en el CENART y estudiantes que provengan de universidades fuera del CENART, pero que tengan interés en explorar los temas que vinculan las artes y, bueno, las artes, las humanidades, de una forma, con un enfoque interdisciplinar. La oferta de cursos tiene inscripciones del 6 al 16 de agosto en el segundo piso de la torre. Al final les daremos más información. Este año estamos a punto de festejar los 25 años del CENART y con ese festejo de los 25 años, esta subdirección Estudios Interdisciplinarios cumple también está cumpliendo años también. Este proyecto fue de los primeros que se gestaron en el CENART con el objetivo de encontrar un espacio de encuentro para los estudiantes de las escuelas. Las escuelas que se encuentran aquí, como saben, es danza, música, teatro, artes visuales y, bueno, un centro de estudios, el CCC. Les voy a comentar un poco cómo está la dinámica. Tenemos una presentación breve de cada dupla docente de 5 minutos y, bueno, pues si quieren vamos a dar inicio y comenzamos con Sandra Real. Hola, bueno, el curso que yo voy a dar, bueno, en realidad no lo voy a dar yo, va a ser una construcción colectiva y lo que vamos a hacer en este curso es una exploración sobre la forma en la que se construyen las narrativas o las historias a partir de la participación de los usuarios pues en plataformas digitales como YouTube, Instagram, Facebook. Vamos a revisar cuestionamientos sobre la fragmentación, la no linealidad y vamos a poner en cuestionamiento cómo es qué tipo de lenguaje utilizamos dentro y fuera de las redes para que, bueno, pues al final del curso cada participante pueda implementar los saberes o descubrimientos que haya, pues que de ahí se hayan derivado en su propia práctica disciplinar. El proyecto está pensado, bueno, pues en un tránsito teórico práctico. Me da mucho gusto que vamos a tener participantes, un gran invitado, el maestro Edgar Olvera Llerena, que es pues digamos que es un gran personaje dentro del audiovisual en tiempo real. Si bien vamos a trabajar sobre diferentes disciplinas, uno de los lenguajes va a ser sobre todo el audiovisual, en términos de que, bueno, pues nuestra comunidad es, en general, hay bailarines, hay gente de teatro, hay personas que quizá vienen de las artes plásticas y quisieran expandir sus narrativas con otras áreas. Y en este sentido, bueno, pues digamos como que el eje transversal son justamente esas narrativas que suceden en la red, con otros lenguajes que no tienen que ver solamente con lo verbal, sino también con lo escrito, con los gestos, y bueno, pues también habrá algunas cosas sobre hipertexto y cómo nos vamos relacionando con otros saberes. Muchas gracias, Sandra. Como sabes, este curso está dirigido a los alumnos del CENART. ¿A ti te parece, cuál es como la pertinencia de tu curso? ¿Qué aporta? Porque, bueno, tú estuviste en la Esmeralda y me imagino que identificas perfectamente cuál es la pertinencia de tu curso al hablar de narrativas transmedia. ¿Nos puedes? Sí, bueno, el tema sin duda, pues tiene que ver con las herramientas digitales. O sea,
todos los artistas pues utilizamos, además de cierta especificidad por nuestros intereses, también pues las herramientas propias de nuestro tiempo, y nuestro tiempo es internet, es la red, son los dispositivos digitales, son esas otras narrativas, cómo se transforma el lenguaje. Entonces, para gente que viene desde la plástica, para gente que trabaja lo performático, el teatro, la danza, incluso la parte escenográfica, en estas otras narrativas, explorar esta forma de transformar el lenguaje, pues creo que nos viene bien a todos, no solamente porque puede ser utilizado como un leitmotiv del proceso creativo, sino porque también los acerca a otras herramientas que pueden enriquecer su trabajo. Muchas gracias. Continuamos con Jonathan Caudillo y Carlos Jiménez Caballero. Ellos son los docentes de El Fantasma, el arte, la resistencia en los procesos creativos. ¿Nos pueden hablar del abordaje interdisciplinar en su curso? Sí, bueno, el curso que estamos proponiendo justo circula alrededor de estos tres conceptos de el arte, el fantasma y la resistencia, principalmente poniendo en el centro algunas preguntas que han sido importantes para nosotros como dupla desde hace algunos años, que tienen que ver sobre todo con cuáles son los procesos de transformación que pasan las subjetividades en el proceso creativo. Digamos, a nosotros nos ha parecido muy relevante en una óptica transdisciplinar porque esta pregunta no está dirigida únicamente a alguna disciplina en particular. Un poco el tema para nosotros es que todo proceso creativo supone un nuevo proceso de subjetivación y estos procesos creativos no son privativos del área de las artes. Entonces, a nosotros nos parece que esta posibilidad que abren los procesos de creación de alguna manera interpelan justamente la posibilidad de pensar críticamente las formas más cotidianas de subjetividad. Y por supuesto que en este curso nos interesa, a partir de estos tres conceptos, ver qué potencias pueden desatarse justo para también, de alguna manera, ver el proceso creativo justo como una herramienta crítica, desestabilizante también de las maneras más hegemónicas de identidad. Una otra manera de describir el seminario sería decir que el lenguaje como lo usamos en la vida corriente, o sea, el lenguaje, la lengua y el habla, se pueden caracterizar a través de la palabra y su sombra. Quiero decir, cada palabra es la representación de una ausencia. En ese sentido, cada palabra tiene una carga fantasmática. Dicho de otra manera, el lenguaje es una sustancia viva, llena de imágenes y de fantasmas, pero también de fantasmas sin imágenes. Eso es lo que hace a la fluidez del lenguaje. Y lo que nos interesa es aproximarnos en el curso a propósito de algunos autores clásicos que nos gusta trabajar. Shakespeare, en el caso específico de Hamlet, Goya, en el caso específico de Los Caprichos, y Shelley, en el caso específico de Frankenstein, aproximarnos a distintas posibilidades de entender cómo es eso del fantasma sin imagen que habita el lenguaje y cómo nos afecta. Nada más para acotar, la cuestión de la resistencia también para nosotros es relevante, sobre todo porque de alguna manera pensamos que todo proceso creativo supone entablar una relación de forcejeo con la realidad, que de alguna manera supone entablar una relación de disconformidad con el mundo en el que vivimos, que de alguna manera crear supone establecer una relación de jaloneo con esto, y que dicha relación de forcejeo de alguna manera detona una transformación tanto en el mundo con el que nos relacionamos, pero también
con nosotros mismos en este proceso de creación. Y bueno, pues los invitamos, por supuesto, una de las cosas importantes para nosotros es que justo como no estamos enfocados en ninguna disciplina artística en particular, estas preguntas básicamente circulan en todo proceso creativo y en todos los procesos de subjetivación, estando o no dentro de las artes, y pues la invitación es precisamente a que se sumen a nosotros justo en estas preguntas a propósito de estos procesos. Muchas gracias. Más adelante vamos a seguir conversando sobre como los enfoques metodológicos que cada curso propone. Continuemos con los maestros Antonio Isaac y Ani Garzalau. Ellos van a coordinar el curso titulado Realidad Virtual, Sinestesia y Transducciones. Gracias. Lo que más me gusta a mí sobre la experiencia que proponemos es justamente cómo abordamos la idea o la noción de realidad a través de diferentes perspectivas. Y ahí podemos identificar que hay distintos niveles de realidad y uno muy particular que nos permite únicamente la tecnología actual. En ese sentido, abordamos la realidad virtual como un espacio de experimentación en nuestro laboratorio para la creación artística y sobre todo para la exploración de una serie de sentidos que no son únicamente los 5 que aprendemos inicialmente, sino que hay más de 17. Y jugamos un poco con cómo esta percepción puede modificar esos sentidos. Para nosotros es muy importante que trabajar no solamente en una cuestión experimental o experiencial, sino también poder llevarla hacia la reflexión y sobre todo hacia la producción colaborativa y en un espacio horizontal. Por ejemplo, vamos a utilizar muchos de estos visores como el que está utilizando el profesor Antonio Isaac. Pues así es, a mí me encantaría poder compartir con todos ustedes lo que en este momento estoy viendo y conceptos justamente como la ampliación de nuestros sentidos, que tiene que ver con no solamente su deslizamiento, un fundamento de la sinestesia, sino la ampliación de cada uno de ellos para poder ver más allá de lo que normalmente como humanos estamos acostumbrados. Es una de las ideas a transitar fundamentales y como un camino que si bien es un sendero que vamos a transitar la profesora Ani y yo, en realidad se convierte solamente en una especie de pequeña guía que va a ser modelada por cada uno de nosotros, y cuando hablamos de cada uno de nosotros nos referimos fuertemente a una necesidad específica que tenemos de los participantes que quieran compartir esta experiencia con nosotros, y es las ganas de crear. Es un curso altamente experimental, vamos a trabajar con el cuerpo, vamos a trabajar muchísimo con la mente, vamos a trabajar de manera contundente con procesos creativos, y esperamos que hacia el final del curso podamos tener un bosquejo creado con entornos, que es la manera a la que le llamamos a estos lugares que visitamos en el ciberespacio. De hecho, algunas de nuestras sesiones estarán completamente vividas desde el ciberespacio. Y que tengamos al final justamente de este proceso, que es lo más importante por supuesto, un bosquejo artístico donde podamos incluir los ambientes recargados a través del uso de estas nuevas tecnologías con un propósito de creación artística, es decir, no que se quede solamente en el videojuego, por llamarle de alguna manera, una experiencia divertida y lúdica, que siempre lo es y que la vamos a tener por supuesto durante el laboratorio, sino también en la parte creativa. No vamos a estar trabajando técnicamente hablando, sentados tras una computadora, sino vamos a estar en un espacio abierto de trabajo amplio corporalmente hablando, con acompañamiento constante de dispositivos, tanto de los más novedosos como históricos, que van finalmente a permitirnos no solamente reconocernos a nosotros mismos y ver cómo es nuestra realidad de una manera más ampliada, sino modelarla como queremos verla desde un punto de vista como creadores artísticos. Muchas gracias. Bueno, identificamos también que la necesidad de este curso es sobre todo no solo porque es parte de nuestra práctica como artistas, sino sobre todo por la necesidad de tener cursos en los que se haga reflexión sobre tecnologías que están sucediendo en este momento y que a nivel mundial sobre todo están siendo abordadas desde distintas perspectivas y por distintos artistas. Entonces, los invitamos a nuestro curso. Gracias.
Muchas gracias. Como verán, los temas que nos convocan en esta área en estudios interdisciplinarios tienen que ver con desde los debates contemporáneos sobre arte, pero también sobre temas que son comunes a las humanidades, a las ciencias, y pues somos afortunados de tener una diversidad de perfiles de maestros y eso nos permite tener una oferta de cursos con esta calidad. Ahora continuamos con Martín Lanz. Él va a coordinar el curso Asociación, Autogestión, Espacialidad, en procesos creativos y corporales. Por favor, Martín. Sí, buenos días. Vamos a abordar primeramente la espacialidad, pensándola en ese contenedor para las ideas, para la creatividad, para el cuerpo, y viendo el cuerpo también como espacio. Entonces nos vamos a mover un poco en la noción de espacio desde la arquitectura, en la institución, en un espacio educativo, en un espacio creativo y en el cuerpo mismo. Para esto vamos a trabajar algunos textos y prácticas corporales que buscan generar ese momento contemplativo que permita que emerja una idea, que permite que se manifieste la creatividad y eso que estamos procesando en el cuerpo, que estamos procesando y viviendo dentro de una institución o dentro del espacio educativo que están ustedes experimentando. De ahí nos movemos un poco hacia la autogestión y la asociación, ¿no? Respetando las diversidades, la diversidad de asociaciones que existe, los distintos modelos que se proponen verticales, horizontales, colaborativos, para lograr un proyecto, para lograr una experiencia educativa, para lograr un espacio de trabajo. Entonces es un poco este movimiento continuo entre espacialidad, asociación y cómo gestionar, cómo manejar, cómo regular estas relaciones. Muchas gracias, Martín. Quizás quedaría la duda al momento de hablar de procesos creativos y autogestión, si van a diseñar un proyecto en tu curso o como cuál es el alcance de la autogestión en tu… Sí. O más que el alcance, como el enfoque, ¿cómo lo vas a abordar? Sí, la experiencia creativa se puede entregar o se puede expresar, ya sea en un proyecto de asociación, un proyecto artístico que estén ustedes trabajando en sus escuelas, o un proyecto interdisciplinario donde se vinculen con distintos elementos, actores para llevar a cabo una idea, ¿no? Entonces hay distintos formatos, pero se va a generar un proyecto creativo, ¿no? Al final. Muchas gracias, Martín. Ahora seguimos con Gabriel Arteaga Portillo y la maestra Sandra Real. Ellos van a coordinar el curso Procesos Colaborativos, Arte y Aprendizaje con Perspectiva Social. Por favor, arránquense. Bueno, muy buenas tardes a todos, días todavía creo, o tardes, no sé. Buenas tardes, si son tardes, entonces, a los que están aquí y a los que están allá, donde quiera que estén también. Lo que vamos a trabajar la maestra Sandra y yo tiene que ver con una situación que hemos visto a lo largo de los cursos que hemos dado acá, que es una necesidad o una, quizás, no diría yo carencia, sino una reforzar conceptualización de los proyectos artísticos propuestos por ustedes. Hemos visto que hay, como sabemos los que nos dedicamos al arte, partimos de la práctica. La reflexión no está no tiene un papel tan relevante en el quehacer artístico y en el momento en el que se empiezan a desarrollar proyectos, ya sea para producir obra, para presentar sus trabajos finales, sus tesis, etcétera. Entonces ahí es donde empezamos a ver problemas de argumentación, problemas de redacción, cosas por el estilo. No es un curso de redacción, más bien tiene que ver con
un proceso o procesos epistemológicos de cómo vamos construyendo ese conocimiento. Y para ello hemos seleccionado una perspectiva que nos parece muy importante, que es la perspectiva constructivista. Hemos visto que Piaget y Vygotsky en especial pueden ser muy atractivos para este campo artístico y para sustentar, sobre todo, estas propuestas de creación de obra. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con sus proyectos, con los proyectos que ustedes tengan en curso, para, insisto, para titularse o para trabajarlos con obra, y a partir de ello vamos a hacer un tallereo. ¿Es así, Chana? O sea, lo que vamos a hacer es una, digamos, dicho de otro modo, o enriqueciendo la colaboración, lo que vamos a hacer es hacer una exploración de las formas que tenemos de aprendizaje, las distintas formas de la comunidad. Obviamente, bueno, y como mencionaba Gabriel, es desde una perspectiva sociocultural. A grandes rasgos y de manera muy sencilla es mirarnos de manera colectiva, generar empatía, enriquecer nuestros procesos. El buen Vygotsky justamente habla de cómo este desarrollo, él tiene una visión sobre el desarrollo a partir primero de la experiencia social. Entonces, bueno, pues vamos a ir como canción de reggaetón de reversa. Primero vamos a hacerlo práctico y después nos vamos a sentar a compartir, a teorizar, a meditar, pues para enriquecer justamente la conceptualización y encontrar la propia voz de los participantes, pero a través de la interacción social. Muchas gracias, maestros. El sexto curso está a cargo de los maestros Eusebio Bañuelos y Daniel Toca, y el nombre es La deriva como estrategia para aproximarse a las prácticas colaborativas. Estos maestros ya tienen un tiempo explorando estos ejes, y entonces nos van a compartir ahora su propuesta. Aprovecho para hacer, un anuncio. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas para hacérselas llegar a los ponentes. Vamos a tener un espacio para que puedan hacer sus consultas. Adelante. Hola, bueno, nosotros lo que nos interesa, creo, es pensar que el arte no solamente sucede en estos espacios, los espacios como legalizados para exhibir o producir arte, sino que también sucede fuera de ellos. Entonces, un poco lo que proponemos es eso, salir a buscarlos. La estrategia que proponemos es la deriva, la caminata, ¿no? Como el tratar de recorrer la ciudad para encontrar estas manifestaciones artísticas, estos sucesos artísticos en otros lugares que no son precisamente los que tradicionalmente pensamos que en donde sucede el arte. Eso, nos interesa pensar que en este caminar podemos detectar estos sucesos artísticos, pero también generar comunidades, pensar comunidades no solamente, la primera es la propia, pues reconocernos como un cuerpo que camina, reconocer las cómo se mueve ese cuerpo y cómo lo compone, ¿no? Como esta primera comunidad compuesta por ese cuerpo, luego una segunda comunidad por los integrantes o los participantes que formemos este laboratorio, taller o, ¿no? Esta práctica, y luego una tercera comunidad que sería ya al estar caminando reconocer no sé, los agentes con los que vayamos dialogando, que pueden ser todos, pues, ¿no? Puede ser desde un otro de la naturaleza, animales, plantas, pueden ser problemas sociales, puede ser una comunidad específica de algún, no sé, un café, un barrio, ¿no? Como que reconocer estos otros agentes y tratar de trabajar o dialogar con ellos y a partir de este reconocimiento generar estas experiencias artísticas. Sí, en ese sentido, creo que la idea misma del taller es un dispositivo de encuentro y de diálogo en el que queremos reconocer la experiencia individual frente a la caminata, pero también la experiencia colectiva. Y creemos que a partir de esta experiencia se puede generar una serie de reflexiones alrededor del
pues, de algunos aspectos que tienen que ver con el arte colaborativo o el arte participativo. Y como bien decía Daniel, en este sentido, creemos en la posibilidad del cuerpo como una entidad política y una entidad política que se va a desdoblar en múltiples facetas alrededor del curso, desde aspectos teóricos y aspectos prácticos. Queremos nutrir el curso con experiencias prácticas alrededor del espacio urbano, pero también con una serie de referencias teóricas de artistas y de teóricos que van a suministrar elementos de análisis que nos permitirán trabajar en colectivo. Esta idea del trabajar en colectivo para nosotros es muy importante porque queremos enfatizar el mismo taller como un lugar de encuentro y de hibridaciones. Creemos que se puede desdibujar la figura jerárquica del docente y verla más como una especie de facilitador o mediador de procesos. En ese sentido, creemos que las experiencias de los participantes, el conocimiento que los participantes puedan suministrar al curso es muy importante y que a partir de todo eso se puede generar una experiencia compartida y la posibilidad de crear en colectivo. Por eso queremos abrir como, no el arte como un fin, ni como un punto de llegada, sino como una posibilidad de creación, y una posibilidad de creación que se va a dar a partir de la misma experiencia que vayamos teniendo durante el desarrollo del curso. En este sentido, creo que la primera estrategia que nos interesa es esta idea de deriva, que sí tiene que ver con el caminar en la ciudad y con el ir reconociendo como cosas específicas en el espacio público, pero también como una forma de pensamiento, como pensar el curso como una deriva, como un ir cada clase avanzando y reconociendo lo que vamos trabajando, lo que vamos pensando, las necesidades que tenemos, que vamos teniendo, e ir cada sesión reflexionando y avanzando nuevamente hacia un lugar tal vez que no estamos esperando. No sé. Sí, en ese sentido, no sé, los invitamos a participar de esta experiencia y creemos que va a ser que va a aportar muchos elementos a su formación artística, pero no solo vista como desde el arte, sino como una posibilidad de ampliar las posibilidades que tiene el arte para devenir en otro tipo de procesos. Pues aquí tenemos las 6 propuestas de cursos. Habíamos acordado abrir ahora un espacio como para el debate y encontrar como nociones comunes o nociones transversales y que de alguna manera se pueden llamar o no del mismo modo en un campo de exploración, pero encontramos que hay una relación que se complejiza de un modo en un curso y en el otro tiene un abordaje de otra manera. Entonces, les propongo que inicie con una pregunta Jonathan, y bueno, de ahí van eligiendo su orden. ¿Ya tienen sus preguntas listas, por cierto? Sí, cuando te ponen al frente así, ¿no? Porque la siguiente fase va a incluir sus preguntas. No, gracias, Rocibel. No, es que la verdad es que es interesante esta posibilidad porque, digamos, muchas de las propuestas de los compañeros en realidad de pronto son muy ricas y siempre vale la pena intentar conocerlas un poquito más a profundidad. Yo particularmente con el de los compañeros, justo con el curso de Eusebio y de Daniel, a mí me gusta mucho esta línea que han seguido desde hace varios años a propósito de qué significa el arte, qué significa las prácticas de creación, el arte en espacios que están legitimados para ello y en los que no, digamos, qué significa las comunidades, qué significa hacer trabajo en comunidades. Hay algo allí que a mí siempre me ha parecido muy sugerente del trabajo que tienen ustedes a propósito de la noción de espacio, porque uno de los ejes precisamente que circulan alrededor de los ejes transversales precisamente de nuestra propuesta es justamente el de espacio, ¿no? Entre espacio, tiempo, cuerpo, memoria y tecnología, digamos, esta cuestión del espacio me gusta mucho cómo la problematizan a propósito de que hay actos de creación, hay arte, hay expresiones artísticas que no siempre se llevan a cabo en los espacios legitimados y reconocidos para ser exclusivos de la creación artística.
Y de pronto ustedes en esta derivada, en este dispositivo del caminar, del deambular, del recorrer también, como explorando qué hay fuera de ese espacio y buscando tal vez otros espacios posibles. Entonces, a mí me gustaría, si es posible, tal vez un poco en este asunto metodológico de cómo desarrollan ustedes estas preguntas, cómo opera esta noción de espacio, cómo van problematizando esta cuestión de espacio en su propio taller. Pues no sé, a mí una de las cosas que creo que siempre me gustan en estos conceptos transversales es como ponerles apellidos, como que creo que de repente pensar espacio, pensar cuerpo, pensar tecnología, como de manera abstracta, de repente creo que evidentemente cabe todo, pero como que justo en este caber todo de repente te pierdes. Y de repente si él empieza a poner apellidos a cada una de estas cosas, creo que funciona mucho más, ¿no? Pensar en espacio público, cuerpo político, no sé, como en el tiempo, en la economía, ¿no? Como que igual si le empiezas a jugar con dos conceptos, se vuelve un poco más rico o encuentras un problema mucho más específico que atañe mucho más hacia algo específico. Encuentras un problema, digamos, ¿no? Como que el otro es un tema, el otro ya cuando le pones apellidos se vuelve un problema, tal vez, ¿no? No sé, como que creo que esa parte a mí me parece como interesante. Y de manera metodológica, si quieres. Bueno, creo que una de las cuestiones que también nos ha importado en este sentido es como aunado a la idea de la interdisciplina o la transdisciplina, como creemos que no es tanto el objetivo como analizarla como tal, sino más bien generar un detonador que propicie la práctica interdisciplinaria o transdisciplinaria. Entonces, en ese sentido, creo que las herramientas que hemos construido son tal cual dispositivos de diálogo para encontrar problemas que se puedan resolver a través de las experiencias, de las capacidades que los participantes en el curso puedan aportar. Entonces, es también una cuestión muy abierta porque no sabemos cuántos alumnos de danza, cuántos alumnos de teatro o de artes visuales puedan llegar, pero como que el espacio de diálogo está abierto para que estos saberes se encuentren y se empiecen a hibridizar a partir de esto, de encontrar en la deriva una posibilidad de encontrar problemas que nos permitan accionar y trabajar desde dentro para crear algo. Gracias. La idea es que ahora... Pues no sé, a mí lo que de los temas o de las cosas que me parecen interesantes es esta como duda de la realidad que tienen ustedes, como que me parece justo, como bonito o como interesante, como ver, como que generalmente supongo que la duda de la realidad tiene más que ver con la teología o la filosofía, no sé, como con estas disciplinas, pero de repente pensar que la tecnología justo es lo que se podría acercar a estas otras dos, o cómo se piensa desde la tecnología, esta como duda de la realidad, me parece como interesante, como no sé cómo lo... Bueno, la noción de realidad, entre muchas otras que aparecen en la historia de la humanidad, es esta mediación que tenemos del entorno fuera de nuestro cuerpo a través de los sentidos. Y finalmente los sentidos son estimulados a través de muy diversos dispositivos, uno de ellos precisamente es la tecnología. Entonces, el problematizar cuál es la realidad, incluso trabajar durante que yo insistiría es más un laboratorio, que es un curso, no tratamos de dictarles qué son las cosas, sino tratar de conversar, tratar de experimentar, tratar de experienciar para llegar a algunas que también diría no conclusiones, pero nociones que pueden ser dinámicas, modificables, enriquecientes o que pueden eventualmente también ser simplemente puntos de partida, mucho más que puntos de llegada. Tendría que ver con cuestionarnos si lo que estamos pisando en este momento es el suelo, o si lo que estamos viendo son otros humanos, o si lo que estamos escuchando es de verdad sonido. Y entonces el uso, que además en México, siendo un país con una economía que si bien va creciendo poco a poco a lo largo los últimos 100 años, en realidad estamos muy atrasados en ese sentido y siempre estamos rezagados en el sentido de la asimilación de la misma. A veces esta cercanía que tenemos geopolítica nos ofrece artilugios tecnológicos extraordinariamente avanzados que llegan pronto, pero que no tenemos la capacidad como sociedad
ni el tiempo a veces de poderlos asimilar. En ese sentido, efectivamente, tomamos este anclaje para constantemente estarla cuestionando y efectivamente traza rumbos que pueden rozar términos de distintas disciplinas, por cierto, no nada más artísticas, sino del propio desarrollo humano, a lo que le llamamos probablemente cultura en general, y que tendría que ver con perspectivas que desde cuando menos un punto de vista nuestro, un artista completo cuando menos debería tener en su haber, si no utilizarlas, saber que existen, después aprovecharlas o desecharlas de acuerdo a su conveniencia o a su decisión propia, pero que al final de cuentas, cuando menos ese repaso nos ayudaría a, insisto, constantemente poderlo cuestionar. En el caso tuyo, Ani, la pieza que expusiste en el Centro de Cultura Digital tiene que ver con el agenciamiento, que es una de las particularidades que además veo como un punto común entre varios de los talleres que se ofrecen en la oferta. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Pues creo que justamente el espacio de la realidad virtual se conecta no nada más con este eje que acabamos de descubrir sobre el cuestionamiento de la realidad, sino que tiene que ver con otras dos cosas muy importantes que son el espacio y el cuerpo. Es decir, cómo entendemos el cuerpo a través de este cuestionamiento de la realidad y de los sensores, no solo de los biosensores, que son como los que mencionó Antonio Isaac, sino también qué sucede cuando esos sensores son reemplazados por otros que son tecnológicos y tienen unas respuestas distintas, y cómo se adapta y la plasticidad que tiene el cerebro para aceptar que un cuerpo que no es el suyo biológicamente, sino una simulación tridimensional, es el suyo, al grado de sentir el vértigo o cierto dolor cuando se cae ese cuerpo, simplemente porque está adentro. Entonces, eso cuestiona también cuál es la importancia de este espacio digital, de este espacio virtual, del ciberespacio. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar en el que no nada más estamos transitando como identidad, sino también pues a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural? Es algo que ya es demasiado grande y nos abarca en un nivel en el que ni siquiera a veces llegamos a entender. Entonces, hacer este tipo de reflexiones me parece crucial para cualquier ser humano en la actualidad, no solo los artistas, pero cuestionarlo sí nos da una gama muy amplia de temas de los cuales hablar, que son actuales y que están conectados con estos distintos niveles de realidad en los que estamos, y nos permite también proponer pues nuevos temas de investigación. Y en ese sentido me gustaría ahora hacerle una pregunta a Sandra, que me llamó mucho la atención justamente esta conexión que yo encontré con lo que tú decías sobre lo digital y cuál es la importancia de lo digital y de la exploración digital en esta idea de lo transmedia. ¿Qué significaría lo transmedia? Sí, bueno, justamente ahorita que te escuchaba, bueno, en general quisiera hacer como una pequeña acotación. Pues todas las ofertas estamos hablando, ¿no?, en estos ejes transversales sobre el cuerpo, sobre la otredad, sobre las derivas, sobre lo institucional, sobre lo que los espacios en donde se supone que debe estar o no el arte. Y a mí lo que me parece interesante justamente es que en todas las propuestas hay un desbordamiento de alguna tranca, ¿no?, de alguna limitación. En el caso de ustedes, Ani, con Antonio, bueno, es esta realidad virtual, ¿no?, este mundo inmaterial. En el caso específico de las narrativas transmedia, yo lo que propongo justamente es, bueno, ver este otro lenguaje que si bien no es virtual, porque transita dentro de Internet, la conexión que uno tiene con el otro a través de estar haciendo intercambios. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros aquí es presencial, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, pero en el mundo digital sí hay una exposición de lo que uno es, hay una enunciación, puede ser a través de un texto, a través de un emoticón, puede ser a través de un meme, o sea, de todos estos otros lenguajes que se han creado aparentemente en un mundo más caótico, más aleatorio, pero que a mí me parece que justo lo transmedia rompe los formatos del lenguaje unidireccional, pero además es
a destiempo, además es no lineal. Y a lo mejor ya, bueno, ahí voy a proponer otro tallercito en otro día, otro momento, pero el tema de la locura en la transmedia también me parece que, pues, que es muy atractivo, ¿no?, para todos. O sea, cómo podemos desbordarnos en ese lenguaje que no tiene que ver solamente con la palabra, con la presencia, sino con otras formas que justamente a través de un lenguaje que se ha hecho colectivo, que nadie vino, no hay una RAE del mundo digital. Es algo que estamos haciendo todos y que además está cambiando. Entonces, digamos que lo transmediático sería eso, romper las fronteras del lenguaje dentro de la conexión digital. Y hablando de fronteras, déjenme ver ahora a quién le aviento la palabra. Pues, querido Martín. Pues a mí, justamente en este asunto como de romper fronteras, creo que es la pertinencia de tu propuesta sobre el proceso creativo, sobre el espacio, sobre el lugar, sobre regresar al cuerpo, es, pues no sé, como otra de las posibilidades en todo pues como en esta oferta. A mí me gustaría que nos explicaras cómo operaría o sea, ¿cuáles serían las salidas que puede tener regresar a este cuerpo creativo, a este tiempo que tú propones? Claro. Bueno, parte también fue de observar la condición o la situación en que los alumnos se acercan a esta oferta, ¿no? Cómo la saturación de los espacios precisamente está condicionando los procesos creativos, los ritmos de trabajo, los ritmos de producción, y también por eso también la disposición o disponibilidad a la asociación. Entonces, un poquito yo sí me desbordé hacia el oriente y me aproximé a técnicas como el Qigong, como a la filosofía japonesa, donde trabajan el Ma, que es el espacio entre un evento y otro, que no tiene una temporalidad contable o medible, pero tiene una temporalidad, ¿no?, de cuándo comienza, cuándo acaba. Entonces, un poquito observando esa práctica corporal que aplica también distintas filosofías, más la práctica de anatomía dinámica que trabaja con los espacios articulares del cuerpo a nivel huesos, cómo el abrir espacios en esos lugares genera mayor movilidad, por ejemplo. Genera también una capacidad de contemplación y de creación mental o sensible o intuitiva de otra manera, ¿no? Entonces, un poco observando lo que los alumnos que tuvimos y cómo llegaban a los procesos creativos dentro de nuestro espacio, fue que decidí proponer este aspecto, ¿no?, para tratar de dar herramientas de cómo generarte un espacio creativo, cómo generar un espacio creativo en asociación, dentro de estos contenedores que vamos creando digitalmente, institucionalmente, organizacionalmente, ¿no? Entonces, un poquito por ahí viene. Pregunta. No, Gabriel, quería también un poquito siguiendo esta línea, y he detectado cómo el proceso de investigación que cada uno llevamos, o el proceso creativo que como artistas llevamos, cómo llegan a estos espacios de formación, y también que te lleva a decir o los lleva a proponer que se observe el proceso creativo que los alumnos ya están llevando, más que generar un proceso creativo nuevo, como apoyo a los procesos creativos que los alumnos ya están llevando en sus escuelas, ¿no?, por ejemplo. Sí, bueno, nos parece muy importante, bueno, lo que dijo al principio Jonathan me parece muy importante y es básico para la propuesta de nuestro curso, del curso de Chana y mío, que consiste en problematizar los procesos. Más que buscar respuestas, lo que buscamos nosotros con este tipo de cursos es construir preguntas, porque al final de cuentas entendemos que los procesos de creación son muy similares,
a los procesos de investigación. O sea, al final de cuentas, yo pienso, esta es una idea personal, que necesariamente cuando nos metemos en un proceso artístico, estamos buscando algo, nos estamos preguntando algo, queremos saber algo, quizás a nivel emotivo, quizás a nivel sensorial, quizás a nivel intelectual, a nivel corporal, pero hay una necesidad de saber algo. Y el gran problema que tenemos en la investigación es construir preguntas, porque, pues, como se sabe, en la pregunta está la respuesta. Y muchas veces el planteamiento, no hay una buena construcción de preguntas y tenemos ahí pues una deriva infinita en cuanto a que lo que encontramos pues es interesante y encontramos y encontramos y encontramos y al final de cuentas pues no concretamos. Y no es la idea tampoco concretar, sino plantear en esa pregunta un camino, una búsqueda que nos permita ir encontrando cosas, ya sea que esas cosas tengan un final o no, o que sea una puerta hacia otro lugar. Creo que esto para nosotros es lo más importante. Y con esto termino. Creo que el punto del constructivismo es, o la apuesta del constructivismo es en la relación con la cosa o con lo que está afuera, vamos dándole sentido a esa búsqueda. No está en la cosa, como lo dicen los empiristas, ni tampoco en la idea, como lo dicen los idealistas, sino en la relación que establecemos con esas cosas, el conocimiento. Y para eso es muy importante para nosotros el trabajo tanto colectivo con el trabajo que tienen los artistas con las obras de otros artistas y artistas entre artistas, ¿no? Creo que es importante esto. No sé si quieras comentar algo, Macha. Muchas gracias a todos. ¿Qué les parece si vamos atendiendo dudas? Creo que por ahí nos faltó Carlos y Jonathan pero una de las preguntas es como ¿cuál es el aporte de esta oferta a los alumnos del IMBA? Si necesitamos ir agilizando porque se nos va a acabar el tiempo. Si quieren en 5 palabras o en una oración estructurarlo, ¿cuál es el aporte de su curso a los alumnos? Voy a hacer las otras preguntas para que tomen como la que les parezca pertinente. ¿Por qué incluir a alumnos externos al IMBAL? Pueden decirnos como cuál ha sido su experiencia de la participación de externos en nuestra oferta y cuál es la pertinencia de abordar estas problemáticas en dupla docente, como lo proponemos. Les propongo como una ronda ágil para ir cerrando. Con la primera pregunta, ¿qué tiene que ver esto con los estudiantes? ¿Qué tiene que ver esto del lenguaje, de las imágenes y de los fantasmas y de las ausencias? Pensamos que, un poco como lo decía Jonathan, forcejeamos con la realidad en el acto creativo. Dicho de otra forma, nos enfrentamos con nuestros propios demonios, nos enfrentamos con nuestros propios fantasmas en el proceso creativo. Creo que dista en ese sentido de la investigación, en el sentido de que el acto creativo no es mera y enteramente racional. Esa aproximación a la creación, creo que no se toca en las escuelas de arte. Digamos, en ninguna parte en una escuela de arte que me conste, hay una cátedra de qué es esto de la creación, cómo se puede desbloquear un proceso creativo, cómo se puede… Por eso el curso, por eso el seminario. Creemos que el proceso está, digamos, en la medida en que podamos apropiar qué es lo fantasmático en la realidad. Y daría un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Hay una expresión mexicana que a mí me gusta mucho, me cae el 20. Me cae el 20 está diciendo la realidad no es estable. Lo que yo entendía de una manera, ahora lo entiendo de otra. Lo fantasmático en ese sentido está muy cerca de la virtualidad. O sea, creemos que aproximarse a través de cómo lo han manejado,
cómo lo han manejado algunos autores clásicos y verlo también como un laboratorio experimental dentro del seminario es lo que nos permite aportarle a los estudiantes algunas técnicas de manejo de sus propios demonios, de sus propios fantasmas, para lidiar con los procesos de creación. Muchas gracias. En el sentido de la dupla, pues es un modelo que tratamos de hacer y experimentar permanentemente. No es un estado tampoco en ese sentido estable, sino es el intento pedagógico que tenemos de horizontalizar el aula, que no haya solamente un punto de vista que sea el que dicte el camino a seguir o la razón de ser del laboratorio, el curso, el seminario, el taller, etcétera, sino que siempre haya desde una forma a nivel pragmático una diversidad de opiniones al mismo nivel e invitar a cada uno de los participantes, que no necesariamente alumnos en este tipo de ofertas, a que efectivamente estén exactamente en ese mismo territorio. Es decir, tanto aportan los participantes que vienen con nosotros a cada uno de los diferentes manifestaciones académicas que tenemos, como los que estamos coordinándola. Y la dupla es un primer ejercicio práctico, justamente de poderlo ejemplificar. Es decir, es muy probable que coincidamos la profesora Ana y yo en algunas cosas, pero es muy probable, mucho más probable, que tengamos divergencia. Esa divergencia, lejos de generar, o cuando menos es nuestro intento, lejos de que genere confusión, lo que pretendemos es que enriquezca diferentes puntos de vista para un mismo cuerpo colectivo, que somos todos en el aula, generando esta incertidumbre, estas zonas muy luminosas y también zonas a veces muy oscuras que tienen que ver con procesos de confrontación muy fuertes con uno mismo, con sus propios fantasmas efectivamente, de procesos, como decía Sandra, colectivos, donde no estamos de acuerdo todos claramente en todo momento, y además no se queda en el aula, es decir, no es un formato que se quede en el aula, sino que constantemente estamos trabajando, y vale la pena aquí mencionarlo, en un trabajo académico constante que tenemos cada uno de los participantes a nivel de docencia en esta oferta, y que constantemente estamos experimentando y ejercitando. Es una fórmula que me parece muy atractiva, por supuesto no es la única, pero muy atractiva para generar el diálogo, pero sobre todo la escucha. Es decir, más que hablar, el cómo escucho para poder acompañar a mi compañero o mi compañera de trabajo. Y además que los puntos de no encuentro son puntos para generar más conocimiento. Nosotros es justo lo que buscamos, no maestros que estén de acuerdo en todo, porque eso llega a ser hasta aburrido, ¿no? Entonces, si nutren dos visiones en un aula divergentes, pues bueno, eso va a ser mucho más rico y complejo el abordaje temático. ¿Qué les parece si ahora, por último, alguno de los que quiera hablar, que yo sé que todos quieren hacerlo, nos platican sobre cuál es la pertinencia de convocar también alumnos externos para que vengan a cubrir sus créditos optativos y curriculares con nosotros? Bueno, pues yo creo que desde la experiencia que nosotros hemos tenido es una experiencia muy enriquecedora, que como decíamos, amplía como el círculo de visión, como digamos que el arte como encasillado en sí mismo también tiene puntos ciegos, ¿no? Como tu área disciplinar te obliga a ver de una manera, y en el momento en el que te desplazas y empiezas a entender que hay conceptos vistos desde las artes visuales, que desde la música o que desde el teatro se están viendo con otro enfoque, el punto ciego que tenías desde tu disciplina se complejiza, y entonces creo que ahí el concepto y la manera en la que te entiendes amplía las posibilidades discursivas, teóricas, metodológicas de tu propia práctica. Y en ese sentido creo que cuando viene gente externa de áreas que no son necesariamente de las humanidades o del arte, esa complejidad se vuelve mucho más rica, como que aprendes a ver desde el punto de vista de un antropólogo, de un sociólogo, de un economista, y eso obligadamente nutre tu experiencia como artista. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que venga gente externa a la comunidad del Centro Nacional de las Artes enriquece muchísimo la experiencia educativa, ¿no? Como la experiencia, sí, educativa como en todos los sentidos, ¿no? Porque creo que la oferta curricular que ofrecemos
pensemos como en esta idea interdisciplinaria, no es la tradicional que tienen las escuelas disciplinares, sino es una oferta que precisamente trata de complejizar los paradigmas que se tienen sobre ciertos conceptos o ciertas temáticas. Exacto, y nos obliga a pensar que el arte no es autosuficiente, que necesita de las otras áreas, ramas para llevar a debate pues su propio quehacer. Yo les agradezco a todos este momento para el debate, seguramente, bueno, habrá más, y los invito a todos a inscribirse del 6 al 16 de agosto en el segundo piso de la torre, en la Subdirección de Estudios Interdisciplinarios. Los externos tendrán que cubrir un requisito que pues con gusto se les informamos cuál es, y pues son cursos gratuitos y el cupo es limitado. Los invitamos a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias, maestros. Gracias. Gobierno de México.